nacional pretende conectar a la población a Internet. Expertos en telecomunicaciones consideran que se debería comenzar a aplicar en zonas vulnerables y también hacer importantes cambios en los equipos. Una Costa Rica totalmente conectada al Internet. Eso es lo que pretende el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que presentará el MISIT el próximo lunes. Actualmente el país se encuentra colocado en los últimos lugares de conectividad. Está en el puesto 109 de 130 países y para esto el gobierno piensa invertir 300 millones de dólares. Con el plan se pretende reducir la pobreza y lograr que la población vulnerable tenga acceso al Internet. Pero ¿cómo debería ser este proceso y quiénes deberían beneficiarse? Toda la gente alejada del centro del país, ¿verdad? Toda la gente en barrios marginales, toda la gente para la cual el gasto en telecomunicaciones representa un porcentaje muy alto de su ingreso, ¿verdad? Pero que todos queremos estar conectados no hay la menor duda. En celulares se ha logrado una penetración altísima, mientras que se ha rezagado la penetración de la banda ancha fija, ¿verdad? El proyecto tendrá 3 pilares: la inclusión digital, el gobierno electrónico y transparente y una economía digital. El lanzamiento de la estrategia se denomina Costa Rica Digital, aunque para los expertos, a pesar de que las buenas ideas se plantean, pasan los años y no se concretan. Bueno, hay que recordar que el país entra tardíamente en todo el tema de apertura de las telecomunicaciones y esto es parte del rezago que esto implica. Precisamente un programa como el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones debe pretender optimizar las condiciones del país para poderlo poner en una situación mayor, precisamente. En el país, la entidad reguladora de las telecomunicaciones es la SUTEL. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Son nuevas promesas, más promesas, dirá usted, de esas que estamos de alguna forma aburridos de escuchar porque difícilmente se concretan? ¿De qué se trata esto de Costa Rica Digital? ¿En qué me afecta? ¿En qué me beneficia también? Precisamente para hablar sobre este tema está con nosotros el viceministro de Telecomunicaciones, Emilio Arias. Bueno, ¿cómo hablarle al costarricense también de un plan y de promesas cuando efectivamente ha costado y se notan también las diferencias entre los que pueden estar bien conectados, ¿verdad?, y los que no están conectados? Eso es una primera diferencia, o bien los que tienen Internet y los que no tienen. Esa es la diferencia básica. ¿Qué ofrece, cuál es la promesa y cómo llevarlo a cabo, que es lo más importante para la gente? Bueno, muchísimas gracias y un saludo a los televidentes. Efectivamente, el Gobierno de la República plantea el próximo lunes una estrategia específicamente para llegarle a los grupos vulnerables del país, de conformidad como lo establece la Ley General de Telecomunicaciones. Hemos trabajado alrededor de un año en un proceso de articulación donde han participado el sector empresarial, las comunidades, los ciudadanos y ciudadanas, donde ha participado el sector académico y muy importante, los mandos medios y las estructuras administrativas de las instituciones que gravitan dentro de Sere Digital. ¿Qué significa eso para el costarricense que necesita tener Internet o mejorar la que tiene? Está bien los planes, está bien la articulación, pero ¿en qué los va a beneficiar? Bueno, ¿qué va a haber de diferente? Claro, básicamente tenemos 5 grandes programas dentro de lo que será Sere Digital. Un primer programa de despliegue de red, que lo que va a hacer es que en las zonas alejadas, donde en este momento no llega Internet, donde no hay acceso, pueda llegar el acceso. Un segundo programa que es Hogares Conectados, que va dirigido a 140,000 familias, donde haya un muchacho en Avancemos, donde haya una mujer emprendedora, donde haya una persona que le facilite el desarrollo personal y el emprendedurismo. Llevaremos el equipamiento y se le dará un subsidio de Internet a cada una de estas familias. Si me permite interrumpirlo, también para que podamos tener en pantalla un mapa donde se habla específicamente de estos distritos y de lo que podría significar y dónde están ubicados. Pedimos entonces esta información, este mapa, para también analizarlo con ustedes. ¿Qué podría significar para una familia ubicada, por ejemplo, en la región Brunca? Aquí lo tenemos. Veíamos el mapa en pantalla donde estarían distribuidos esos distritos y uno dice, bueno, región Brunca, provincia Punta Arenas, Cantón Buenos Aires, distrito Colinas. Ustedes lo mencionan así. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pueden esperar los vecinos ahí? Bueno, básicamente lo que pueden esperar es que llegue el acceso a Internet en los centros educativos, en los centros de salud pública, en los Sensinay,
en los CESIs que hay en las comunidades, tendríamos la facilidad de que llegue internet de banda ancha, es decir, un internet con una cantidad y una velocidad suficiente para poder bajar diferentes tipos de programas, para bajar contenidos, para que al hogar no tengamos la diferencia entre quienes vivimos en San José o en el área metropolitana, que tenemos la posibilidad de usar el internet en el celular, que tenemos la posibilidad de utilizar el internet desde la casa. En las zonas alejadas y en los distritos alejados del país no sucede lo mismo. Precisamente con este primer programa estaríamos llegando a la totalidad del país. Nuestra meta es que al 2018 Costa Rica esté totalmente cubierto y seamos el primer país de América Latina en tener esa realidad y trabajar a la par de eso con alfabetización digital. Aquí retomo porque nosotros también estuvimos haciendo consultas entre la gente que ha estado vinculada con el tema, expertos, y nos dicen eso de estar conectado también fue una propuesta, y Costa Rica tiene la infraestructura desde hace 20 años, y en ese momento cuando se hizo el lanzamiento éramos el tercer país en potencia de tener la mejor red, pero ahora somos el país ubicado en el puesto 109. No se utiliza una infraestructura que está. ¿Aseguran ustedes que va a haber un cambio o vamos a seguir también en esta ruta que, bueno, de mucha expectativa, pero que no se concreta? Bueno, básicamente hemos tenido un país que, si bien es cierto, ha tenido internet por muchos años, hemos sido un país que en América Latina se ha destacado por eso, ha tenido un problema, que el internet y el desarrollo de la red no ha llegado a las zonas más necesitadas, ni a los grupos vulnerables que son los que hoy por hoy no lo tienen. Precisamente el programa Sere Digital lo que pretende es beneficiar a los grupos vulnerables. ¿Cuáles grupos? Grupos indígenas, mujeres madres, cabeza de hogar o emprendedoras, personas con discapacidad, adultos mayores. Precisamente hoy en el Día del Adulto Mayor uno de los programas que se incorporan es el de la utilización de equipo y darle equipo a los centros diurnos para adultos mayores en todo el país. Eso permite que todas las generaciones, desde los niños en los centros educativos hasta los adultos mayores, puedan unirse en este desarrollo de las tecnologías, y esto haga que Costa Rica evidentemente impacte y baje, o más bien positivamente se vea reflejado en los índices internacionales en cuanto a acceso y servicio universal. Tenemos dos opiniones que vamos a ponerlas en pantalla también para compartirla con nuestros televidentes. Dos opiniones de lo que genera, las reacciones que genera este plan. Vamos a ponerlas de una vez. Adelante. Signe, como encargado de ejecutar la plata, pues tiene que rendir cuentas a la Contraloría como hace cualquier ente público, son fondos públicos obviamente. Lo que han escogido hacer la SUTEL es un montón de licitaciones pequeñas, en vez de hacer una sola licitación grande y darle la responsabilidad a alguien de cambiar el país. O sea, porque con esa cantidad de plata usted cambia el país para siempre. Con esa cantidad de plata usted conecta, le da fibra óptica a todas las casas del país, que probablemente debería hacerse en el orden que mencionábamos, de afuera hacia adentro, ¿verdad? Aquí hay un tema que es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Este fondo debería operar de acuerdo con las condiciones que tanto la Ley General de Telecomunicaciones establece, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y las propias metas del fondo lo establecen. Entonces lo que hay que hacer es buscar una convergencia y una mayor unidad entre estos sistemas. Dar información a los costarricenses, se está hablando de Fonatel, el fondo que incluso se tiene prácticamente desde el 2008, y lo que decía don Roberto Sazo, que también lo comparte, por ejemplo, Rosalía Morales, de la directora de NIC Costa Rica, academia también vinculada a la Academia de las Ciencias, que también lo comparte Rolando Pérez del PROSIC UCR, es que, bueno, se ha ido haciendo esto que usted menciona de llegar a los lugares alejados a través de pequeñas licitaciones, pero con el dinero que hay, que no se ha utilizado como se debería utilizar, el impacto tendría que ser mayor. Es decir, una sola licitación o varias licitaciones, pero no pequeñitas, y de veras impactar, llegar y cambiar con ese dinero, porque se tiene el dinero y además se va a recibir más, definitivamente cambiar ese panorama de conectividad o de internet en Costa Rica. Sí, claro, hay que entender varias cosas. Primero, efectivamente, la estrategia se nutre de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que son alrededor de 246 millones de dólares, que han estado ¿Que va a sumar más? Que va a sumar,
porque es un fondo que permanentemente se nutre con la contribución parafiscal que pagan los operadores, pero que ha tenido alrededor de 3 años y medio de estar en el fideicomiso del Banco Nacional. Ganando intereses, se ha avanzado un porcentaje. Sin embargo, lo que la estrategia pretende precisamente, producto de este esfuerzo de articulación, donde muchos de los que acaban de opinar han participado abiertamente, es utilizar de manera efectiva y eficiente los recursos públicos. Básicamente porque no se justifica que por tantos años Costa Rica tenga recursos sanos y frescos, producto de este proceso desde el 2008, y que no los llevemos a que eso impacte directamente a los grupos vulnerables. No solamente hablamos de llevar la red e impactar a la gente con la llegada del Internet a las comunidades, sino también hablamos de los espacios comunes. Queremos un país que migra hacia las ciudades inteligentes y ciudades digitales, donde, por ejemplo, en los parques, en las paradas de buses, en los trenes, como pasa en los países desarrollados, tengamos acceso a Internet, y también que las familias vulnerables lo tengan, porque eso es precisamente la ciencia de luchar contra o más bien de disminuir la brecha digital. Y es que los que menos tienen también tengan la posibilidad de accesar igual que cualquier muchacho que está en San José o que está en una universidad privada, que igualmente alguien en Pacuarito de Siquirres, como fue el primer lugar que se impactó precisamente con uno de los programas, o como ahora en Zona Atlántica, donde precisamente se seguiría trabajando en esa dirección, o como en la Zona Sur, que es el último cartel que se acaba de adjudicar. Y cuando se tiene el dinero, bueno, está bien que gane intereses, pero lo más importante es que llegue donde se necesita. Y aquí también entramos a otro tema, y es el papel de la SUTEL. Algunos dicen, bueno, se camina de acuerdo con lo que quiere la SUTEL. Otros hablan incluso, hay que modificar la legislación para que no sea la SUTEL la que decida dónde se pone, sino que pueda incluso ser el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo puede decir una cosa, pero también la SUTEL tiene su dinámica. ¿Usted qué opina? ¿Tendría que salir de competencia de la SUTEL el fondo esta cantidad de dinero? Bueno, básicamente el éxito de la estrategia radica en la articulación, y precisamente lo que hemos hecho es que durante este año hemos incorporado a la SUTEL dentro de este proceso. El Poder Ejecutivo, mediante el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que también lanzamos el próximo lunes, está incorporando toda la utilización de los recursos que están en este momento en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. SUTEL ya aprobó los proyectos que incorpora la estrategia, cosa que no había pasado antes, y que es el elemento diferenciador que podría garantizar que trabajemos de manera sinérgica, tanto el Poder Ejecutivo definiendo hacia dónde queremos que vaya el país, cuáles son los sectores que queremos implementar este tipo de cambios, y por otro lado la SUTEL generando los proyectos, desarrollando los proyectos, pero sí conforme a los lineamientos que debe dar el Poder Ejecutivo, que es el que le corresponde definir la política pública en el país. Vamos a ver finalmente un cuadro que nos habla de la conectividad. Tenemos también un cuadro, como decía, que nos habla de cómo está conectado el país. Lo tenemos, bueno, pero primero vamos a ver lo siguiente: ¿cómo evaluarían el impacto? El plan debe contemplarlo. Esos son también interrogantes que nos menciona, por ejemplo, Rolando Pérez de PROSIC UCR. ¿Cómo se va a evaluar ese impacto? Bueno, precisamente dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones se define una parte sobre la evaluación e impacto de estos proyectos. Esto es un elemento interesante porque cuando hablamos de desarrollo de Internet y de telecomunicaciones no es un impacto inmediato. Es decir, esto es como cuando llegó la electricidad a Costa Rica. La gente no tenía antes electricidad y tenía candelas, y el proceso del impacto positivo que tuvo la llegada de la electricidad se vio con el desarrollo de los años. En el caso de las telecomunicaciones lo podríamos ver con la diferencia de que un muchacho en una zona rural tenga acceso a Internet y lleve su primaria y su secundaria con equipos y con Internet a un muchacho que no lo tenga. Evidentemente el impacto es sustancialmente diferente. Importante enseñarles también cómo usarlo. Eso es otro elemento importante, que es el concepto de alfabetización digital, que se incorpora tanto dentro del Plan Nacional de Desarrollo como en la estrategia CERE Digital que lanzamos el próximo lunes, que es el elemento diferenciador precisamente con planes anteriores. Sí, disculpe que lo interrumpa, pero ya tenemos poco tiempo y quisiéramos también compartir la gráfica que le comentábamos con respecto a la penetración de banda ancha, que es lo que dicen muchos, es el gran talón de Aquiles nuestro, la gran debilidad.
A nivel latinoamericano hablamos mucho, se genera una expectativa de que somos un país altamente tecnológico, pero resulta que estamos en el puesto 109. No tenemos esa gran posibilidad, pero sí los equipos, y es cambiar a fibra óptica también. ¿Qué nos dice usted al respecto? ¿Se puede variar este panorama? Bueno, efectivamente, lo importante de esto es entender que dentro del plan se establecen dos grandes objetivos. Un objetivo es la velocidad que vamos a llevar al hogar y otro objetivo es la velocidad del resto del mundo económico. Nos hemos planteado la mediana de los países que actualmente están en la OCDE para que Costa Rica, así como pretende llegar a la organización en un futuro, podamos definir que los estándares de velocidad de Internet que va a tener el país son los que tiene la OCDE. En esa dirección, por eso se plantean dos tipos, lo que vamos a llevar con el fondo a las familias, a los hogares, y lo que también el resto del mundo económico tiene, porque aquí es un reto compartido. Aquí el reto es entre académicos, entre las mismas universidades, entre las empresas, entre el gobierno de la República, la SUTEL y los mismos costarricenses, pero yo creo que esto es un gran reto país porque efectivamente el acceso y el servicio universal es una garantía de desarrollo en cualquier país del mundo. Bien, muchísimas gracias, don Emilio, y de verdad que todos esperamos que efectivamente esto se concrete, porque es un plan, muy buenas ideas, pero necesita el país no solamente promesas, sino concretar las promesas para generar incluso mejor ambiente y mejor posibilidades de empleo, mejores posibilidades. Muchísimas gracias, gracias don Emilio. Nosotros estaremos dándole seguimiento a este tema.